A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, acerca de cómo encontrar el verdadero reposo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de no tener el reposo de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente? Encontramos, de acuerdo a los ejemplos bíblicos, que a menudo el rechazar ese reposo, esa confianza en Cristo Jesús, produce rebelión contra Dios. ¿Y por qué la falta de reposo resulta en rebelión? Porque cuando nosotros tenemos reposo, es cuando nosotros confiamos plenamente en Dios. Pero cuando no tenemos reposo, nosotros deseamos no estar dirigidos por Dios. Es cuando no deseamos hacer la voluntad de Dios. Es cuando no queremos seguir el liderazgo de Dios. Es cuando no queremos escuchar a los siervos de Dios. Y también es cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros deseamos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo más interesante es que a menudo queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos recibir la voluntad de Dios. Y en la experiencia que encontramos en el pueblo de Israel en el desierto, podemos ver estas características reflejadas en el pueblo de Dios. El pueblo a quien Dios deseaba dirigir, el pueblo a quien Dios deseaba bendecir, el pueblo a quien Dios deseaba llevar a una tierra de abundancia, a una tierra que fluía leche y miel. Y encontramos que en esta experiencia de este pueblo, la rebelión contra Dios, la murmuración, la insurrección, era casi el pan de cada día de muchos de quienes habían sido redimidos por Dios. Y encontramos en estos capítulos de Números, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, tres incidentes donde podemos aprender lecciones importantes acerca de cuál es el resultado de no querer ser dirigidos por Dios, ni querer confiar en Dios. Y el primer incidente lo encontramos en el capítulo 11, que comienza diciendo: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, aquí encontramos un término que es queja. El pueblo se quejó contra Dios. Alguien podría pensar que esta era la primera vez que el pueblo se estaba quejando contra Dios. Pero vamos a encontrar en este relato que el problema de la queja, la murmuración contra Dios, era algo continuo, era algo frecuente. Y llegó al punto en que Dios se cansó de escuchar tantas quejas y decidió también poner un fin a este problema. Ahora, ¿quiénes eran principalmente los que impulsaban, los que motivaban, los que provocaban que el pueblo se quejara en contra de Moisés y en contra de Dios? El siguiente versículo nos dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Aquí encontramos a un grupo de personas que se le describe como la gente extranjera. ¿Quién era la gente extranjera? Personas que cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, se quisieron mezclar por intereses personales,
Probablemente algunos eran esclavos y aprovecharon la oportunidad para escapar juntamente con los israelitas. Tal vez algunos estaban buscando intereses personales o materiales. Sin embargo, su corazón no estaba con Dios. Aunque ellos habían salido de la esclavitud, y era una bendición muy grande que Dios le había dado a todos, no solamente a los israelitas, sino a los extranjeros que salieron con ellos. El pueblo no apreció esa gran bendición, sino que al contrario, trató de decirle a Dios, realmente tú cometiste un error por habernos sacado de Egipto. Y encontramos aquí en el siguiente versículo, que es el versículo 5, capítulo 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde o de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es interesante el razonamiento que encontramos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ve hacia atrás, ve hacia Egipto y desea ver solamente las cosas buenas que ellos creían que tenían en Egipto. Y por esa razón, como ahora Dios les había dado un alimento especial, ellos no deseaban comer el alimento de Dios, sino que ellos estaban codiciando, estaban deseando el alimento que se había quedado en Egipto. Pero interesantemente, ellos no comparaban lo que ellos creían que era una bendición en Egipto con lo que realmente era una maldición en Egipto, que era el trato que ellos recibían como esclavos. ¿Por qué no dijeron, nos acordamos de los azotes, nos acordamos de los latigazos, nos acordamos de los trabajos forzados que hacían, nos acordamos de los abusos que cometían los egipcios, nos acordamos que nuestra vida estaba vendida y éramos esclavos y a menudo clamábamos a Dios pidiendo liberación, porque eso es lo que encontramos en el libro de Éxodo, en el primer capítulo. El pueblo pedía, clamaba por liberación de parte de Dios. Sin embargo, a menudo, cuando nosotros deseamos tener inconformidad contra Dios, nosotros solamente vemos un aspecto que nos conviene, pero no vemos el aspecto más grande, que es las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces pensamos en las cosas que perdemos por ser fieles a Dios y nos olvidamos en todas las cosas que hemos ganado, que hemos recibido por nuestra fidelidad a Dios. Pero encontramos en el relato que a menudo Dios también cumple nuestros caprichos, nuestros deseos. Y en este caso, ellos estaban llorando porque ellos querían comer carne. Y Dios les envió codornices para que ellos comieran. Pero vamos a ver cómo la codicia a menudo lleva también a la intemperancia. Y nos dice el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Ahora, cuando Dios les mandó las codornices, la codicia del pueblo los llevó a la intemperancia. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de dormir. El texto nos dice que no durmieron en un día completo, ni en la noche siguiente, y ni en el siguiente día. Estuvo levantado el pueblo por 36 horas sin descansar para comer carne y para juntar suficiente carne. Ahora, esto hizo que Dios se molestara contra estas personas. ¿Por qué? Principalmente porque ellos provocaban al pueblo en contra
de Dios. Especialmente estamos hablando de este pueblo que se había mezclado, de estos extranjeros. Y el siguiente versículo nos dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, que significa tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahora, aunque aparentemente el texto nos explica de una manera muy simple que la ira de Dios se encendió, debemos de entender que no fue de una manera arbitraria, sino que este pueblo estaba ahora estresado a causa de estar recogiendo y juntando montones de codornices, y que el pueblo, cuando se dedicó a comer exageradamente, de tal manera que en lugar de que ese alimento les cayera bien, dice allí, eso produjo una plaga en el pueblo. Y allí murieron todos los codiciosos. No solamente debemos de pensar de que murieron todos los que comieron codornices, sino personas específicas que indudablemente habían provocado la ira de Dios, que habían incitado al pueblo para rebelarse contra Dios y que eran los que a menudo venían incitando al pueblo, y al ellos comer intemperantemente esta carne, se enfermaron y Dios permitió que ellos quedaran postrados en el desierto. Ahora, esa era una buena lección que debían de aprender el pueblo de Israel. Debemos de estar contentos con las bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando miramos atrás, debemos de mirar no las cosas que perdimos, sino las cosas que hemos ganado, las bendiciones que hemos recibido de Dios. Porque a menudo cuando volvemos atrás, solamente queremos ver lo que ya no tenemos ahora y que creemos que era bueno, pero no podemos ver todas las cosas malas que nos ocurrieron cuando estábamos apartados de Dios, cuando estábamos separados de Dios. Y el segundo incidente lo encontramos en el capítulo 12. Y ahora vemos cómo este problema de murmuración en el pueblo también alcanzó el liderazgo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente el pueblo se había contagiado de este espíritu de murmuración, sino los mismos líderes religiosos, los a quienes Dios había puesto como ejemplo por encima del pueblo, ahora estaban participando de este mismo espíritu. ¿Y quiénes eran ellos? Dice el capítulo 12, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. A menudo cuando queremos estar inconformes o estamos inconformes con algo, vamos a encontrar cualquier razón, cualquier excusa como pretexto para poder hablar en contra de Dios o para poder hablar en contra de un líder de Dios. Y en este caso podemos decir, bueno, ¿cuál fue la excusa que ellos tomaron? Bueno, ellos tomaron como pretexto que Moisés había tomado a una mujer cusita, a una hija de Cush. Ahora, ¿por qué Moisés había tomado a una mujer cusita? Bueno, recordamos que cuando Moisés huyó de Egipto, fue a tierra de Madián. Allí no habían mujeres israelitas con las que Moisés podía casarse, así que se casó con una mujer madianita. Pero al parecer el problema de que fuese una mujer cusita también tenía que ver con un problema de discriminación, un problema de racismo, que indudablemente ya existía desde aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque generalmente el pueblo de Israel era de piel blanca, mientras que los pueblos árabes y especialmente los cusitas eran de piel morena. Entonces, tal vez para Aarón y María todavía era difícil aceptar entre la comunidad de Israel a una mujer
con una piel morena. Y aquí podemos ver cómo el problema del racismo, la discriminación, puede también afectar a los hijos de Dios, aún a los mismos líderes, y causar inconformidad y causar falta de paz, falta de confianza en Dios. Ahora, cuando Dios vio lo que estaba haciendo Aarón y María, indudablemente María había tomado la iniciativa porque era la hermana mayor y de alguna manera había influenciado a Aarón para que se uniera a su rebelión en contra de Dios. Ahora, aquí vemos que ellos estaban en contra de Dios, aunque aparentemente estaban en contra de Moisés. Y a menudo los seres humanos tomamos a otras personas para culparlas de situaciones donde queremos culpar a Dios. Y tal vez porque ellos no se atrevían a culpar directamente a Dios. Usaron a Moisés como instrumento, pero era claro que detrás de esta aparente inconformidad había una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque el versículo agrega lo siguiente: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, aquí encontramos que Aarón y María estaban ahora tratando de decirle a Dios, bueno, ¿por qué Moisés tiene que ser el líder cuando también nosotros podríamos ser? También nosotros, por medio de nosotros, tú has hablado. Así que María, recordemos que era profetisa. Aarón era sumo sacerdote, así que ellos se consideraban también líderes de alto rango espiritual en el pueblo de Israel. Y por lo tanto sentían que tenían el derecho de reclamarle a Dios de que ellos tenían los mismos derechos, los mismos privilegios que Dios le había dado a Moisés. Pero encontramos aquí algo interesante sobre el carácter de Moisés. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aunque Moisés podría tener motivos para estar resentido con sus hermanos, especialmente con María, su hermana mayor, y con Aarón, aquí hay una característica que Dios resalta y que la Escritura resalta acerca de Moisés. Moisés era un hombre manso. Ahora, difícilmente Moisés caía en el juego de otras personas, aunque sabemos que algunas veces Moisés también perdió la paciencia, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle. Y aunque Moisés también era un hombre que había cometido errores, generalmente su vida era un ejemplo de mansedumbre. Moisés no era una persona conflictiva. Moisés no era una persona rebelde, ni contra Dios, ni contra las demás personas. Por el contrario, Moisés había aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Y Moisés había aprendido a dar su vida por otros. ¿Por qué? Porque al final él era el que llevaba la carga de todas estas multitudes, miles de personas que estaban bajo su liderazgo. Pero vamos nuevamente, Dios desea dar nuevamente una lección a aquellos murmuradores, a los inconformes. En este caso, una lección a María y una lección a Aarón. Y entonces Dios se aparece y les pide que salgan del tabernáculo. Y dice el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, aquí vemos que a menudo las reprensiones de Dios no son para nuestro mal, son para nuestro bien. Cuando María se vio leprosa a causa de que Dios la había
castigado por causa de la murmuración en contra de Moisés. Y cuando Aarón vio a su hermana que estaba leprosa, entonces ambos reconocieron. Y aquí vemos que Aarón es el primero en reconocer y en decir, nosotros hemos actuado locamente. A menudo esta expresión nos recuerda que muchas veces tomamos decisiones apresuradas, sin pensar. A veces podemos ofender a las personas porque no pensamos en lo que vamos a decir. A veces agredimos a las personas porque no nos ponemos a pensar, actuamos locamente en nuestras decisiones. Cuando esto es parte de la mansedumbre. Moisés era manso, Moisés no actuaba arrebatadamente. En el cambio, vemos que Aarón y María se dejaron llevar por sus celos, por su inconformidad y por sus impulsos arrebatados en contra de Moisés. Pero vemos nuevamente que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y aunque la lepra era una enfermedad que no se podía curar y la persona que había sido herida con lepra generalmente vivía así hasta el día de su muerte, bueno, Dios dijo, esta es una reprensión para que María aprenda la lección y esté por 7 días fuera del campamento, pensando, meditando y tenga un arrepentimiento verdadero. Así que la forma en que Dios a menudo nos reprende no es solamente para decir es que Dios nos ha castigado, sino porque Dios desea que aprendamos una lección de humildad, una lección de mansedumbre, una lección de aprender a conformarnos con la voluntad de Dios. Y el tercer incidente lo encontramos en el capítulo 13 y el capítulo 14, que es el reconocimiento de la tierra de Canaán por los 12 espías. Y aunque Dios le había prometido a su pueblo que iba a estar con ellos, que Dios les iba a dar descanso, que Dios les iba a dar reposo, realmente el pueblo rechazó esa oferta de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los espías volvieron para dar el reporte, nuevamente las personas, en lugar de ver el poder de Dios para ayudarles, para defenderlos, solamente contemplaron el peligro humano. A menudo los gigantes humanos nos espantan y hacen que perdamos nuestra confianza en Dios. Cuando sabemos que Dios puede hacer grandes milagros derrotando a esos gigantes, así como lo hizo con David, con una pequeña piedra, y poder convertirnos en héroes de Dios y héroes de la fe. Pero vemos aquí que el pueblo, en lugar de estar agradecidos con Dios por esa oportunidad, en lugar de confiar en Dios, prefirieron rebelarse contra Dios y ponerse en contra de Dios y nuevamente volver a culpar a Dios por la liberación que les había dado. Y dice el capítulo 14 del libro de Números, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora, aquí encontramos, podemos decir, la parte más grave de la rebelión. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba aquí, el pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, habían visto todo el poder de Dios manifestado en contra del faraón y en contra de sus huestes y sus ejércitos, y cómo Dios los había sacado milagrosamente por medio de portentos, por medio de milagros, y cómo Dios los había dirigido y los había sustentado en el desierto y les había dado pan y agua. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas
que Dios había hecho por ellos, ellos se olvidaron de las cosas grandes que Dios había hecho por ellos en el pasado. Y solamente se concentraron en ver la incertidumbre de un futuro que ellos mismos ahora presentaban como un futuro sin Dios, un futuro sin esperanza, un futuro donde nosotros no queremos someternos a la voluntad y al cuidado de Dios, sino donde nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y en lugar de reconocer a Dios, quejarnos de las decisiones y las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Ahora, este relato nos muestra cómo Dios tuvo que lidiar con este pueblo. Y como dijimos, no fue la primera vez. Ahora Dios estaba decidido a no lidiar más con ellos. Y nuevamente le dice a Moisés, mira, yo te voy a hacer de ti una nación. Apártate y este pueblo lo voy a desechar. Pero nuevamente Moisés está allí, nuevamente abogando por este pueblo. Allí está Moisés suplicando a Dios para que el pueblo sea perdonado. Y nuevamente podemos ver a ese Dios de amor, de misericordia, que aparentemente, aunque manifiesta su enojo, aunque manifiesta su desaprobación, aunque manifiesta su ira, detrás de esa reprensión, de esa justicia, encontramos la misericordia y el perdón de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ahora, Moisés apela a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque al final, cualquier persona que se equivoca, cualquier persona que comete errores, cualquier persona que peca, si apela a la misericordia de Dios, nunca se va a llevar un chasco. Y aquí vemos en el versículo 19, donde Moisés intercede y le dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que la experiencia del perdón de Dios no era solamente ahí al final de esta peregrinación, sino que Moisés dice, desde que salieron de Egipto, este pueblo se ha venido rebelando y lo has venido perdonando. Ahora Dios dice, ya este pueblo lo he perdonado 10 veces. Y cuando Dios habla de 10 veces, no quiere decir que eran realmente 10 veces, sino que 10 es un número universal, lo cual quiere decir que Dios los había perdonado en toda la experiencia que tuvieron en esos años en el desierto. Y ahora Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Pero Dios también deseaba enseñarles una lección que no deberían de olvidar ni aquellos que vieron los milagros, ni aquellos que iban a poseer la tierra. Dios dice que estos que habían visto los milagros y las señales que había hecho en el desierto y el poder con que los había sacado de Egipto, no entrarían en la tierra prometida. Dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Así que el hecho de que Dios a menudo nos reprende tampoco significa que es para nuestra perdición. La reprensión de Dios nunca es para echarnos a perder, ni para dejarnos en el castigo. La reprensión de Dios siempre es para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos pensar, que podamos arrepentirnos y buscar a Dios. Y ahora Dios los perdona, pero le dice, todos estos que han visto estos milagros, este poder y han estado quejándose todo el tiempo, van a morir, van a perecer en el desierto, sin poder ver la tierra prometida. ¿Quiénes la van a ver? Los niños, que ellos dijeron que iban a ser presa de los gigantes, de los guerreros de la tierra de Canaán. Ellos son los que van a conquistar y van a ver los milagros que yo voy a hacer para introducirlos en la tierra prometida. Ahora, cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, nos recuerda
que esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto es una experiencia que Dios ha dejado para que nosotros podamos también aprender las lecciones de no actuar como este pueblo actuó en contra de la voluntad de Dios. El no querer hacer la voluntad, ni seguir el liderazgo de Dios, ni seguir el consejo de Dios, ni poner su confianza en Dios. Y aunque todos recibieron las bendiciones, dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Desafortunadamente, quienes se rebelaron contra Dios no fueron unos pocos. Dice aquí, la mayoría de ellos. Y por esa razón, ellos no pudieron poseer la tierra prometida, que era la bendición final que Dios les había prometido a su pueblo. Ahora, ¿les hizo falta algo espiritualmente? Pablo dice, ellos estuvieron bajo la nube, vieron los milagros de Dios, pasaron el Mar Rojo, recibieron el alimento espiritual de parte de Cristo, que era la nube que los seguía. Sin embargo, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó y por eso quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que nosotros debemos aprender? Pablo dice, hay 5 cosas que debemos aprender de ellos y no hacer. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí tenemos la primera advertencia. No codiciar las cosas malas como ellos las codiciaron. Segunda, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Así que en segundo lugar, la idolatría. Y ahora sabemos que la idolatría no es solamente una imagen, sino todo aquello que reemplaza a Dios, donde nosotros ponemos cualquier cosa, sea material, sea intelectual o sea aún espiritual, en lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Y en tercer lugar, Pablo dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo aquí habla acerca de la fornicación espiritual. ¿Qué significa? El abandono de Dios para confiar en otros dioses, para seguir otros dioses. Podemos decir, dejar el consejo de Dios para seguir nuestros propios consejos. Una forma también de fornicación espiritual. Número 4, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dios les había dicho, tienen que mirar a la serpiente para que sean sanos. Pero algunos se rebelaron por no querer hacer la voluntad de Dios y prefirieron morir antes que tener fe en lo que Dios les había dado. Y por último, en el versículo 5, y tal vez lo más grave, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Nuevamente, Pablo vuelve a cerrar con las mismas palabras. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Creo que, aunque este mensaje es sencillo, es un mensaje muy claro. Las cosas que se escribieron y que ahora Pablo las vuelve a recordar, fueron escritas para nuestro ejemplo. Para que, en primer lugar, aprovechemos las bendiciones de Dios. Valoremos las bendiciones que Dios nos ha dado. Valoremos las cosas buenas y recordémoslas siempre. Y no estemos pensando solamente en lo que hemos perdido porque decidimos seguir a Dios. Y en segundo lugar, para seguir también lo que Pablo nos dice, el desear hacer la voluntad de Dios
para seguir el liderazgo de Dios, para seguir también el consejo de Dios, y no como estas personas de las cuales Dios nos agregó y que Pablo ya agrega 5 cosas que ellos hicieron para que nosotros no las hagamos. Y recordemos, Dios las dejó escritas para que nosotros, quienes esperamos recibir la bendición final de Dios, no entrar en una tierra de Canaán terrenal, sino en la tierra de Canaán espiritual, podamos valorarlas, podamos siempre agradecer a Dios. Y cada vez que pensamos en Dios, no sea para quejarnos por lo que Dios no ha hecho, sino para darle gracias a Dios por las bendiciones que ha hecho en nuestras vidas, que indudablemente son innumerables, y por la mayor bendición que Dios quiere hacer, que podamos poseer la tierra de la Canaán celestial. Que con este espíritu de mansedumbre como el de Moisés, sometidos a la voluntad de Dios, agradeciendo a Dios, no quejándonos contra Dios, ni murmurando ni contra Dios, ni usando otras personas para culpar a Dios por lo que a nosotros nos pasa, podamos estar preparados para recibir esta bendición que Dios ha prometido y que es entrar en la tierra prometida, la Canaán espiritual, porque hemos decidido servir a Dios, hacer su voluntad, seguir el consejo, seguir el liderazgo de Dios, y que Dios sea el que dirija nuestra vida hasta el día en que podamos encontrarnos con Cristo A ti, Jesús. el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me